Buenas tardes, chicos. Chicos, vamos prendiendo la cámara, por favor.
Listo, chicos, entonces continuamos, por favor. Terminamos con las palabras que tienen el sufijo itud. Entonces, la juventud, verosimilitud, inquietud, amplitud, rectitud, ingratitud, altitud, lentitud y quietud hacen referencia a una cualidad o una actitud o a un estado. ¿Qué palabras terminadas en itud ustedes conocen? Hasta la palabra ineptitud. Es una cualidad, es una persona inepta, que no tiene características. Magnitud. La magnitud también, si ves, Nicole, que hace referencia a una cualidad, ¿sí? Es algo grande. ¿Mm? ¿Cuál otra, chicos, conocen ustedes? Actitud. La actitud viene de aquí, que es una cualidad, un estado. Hasta mismo la palabra actitud. Solicitud. ¿Cuál, Diana? Solicitud. La solicitud es un estado, una cualidad. Listo, chicos. Con esto terminamos lo que son prefijos y sufijos. ¿Mm? La única forma de verlos era de esa manera, pues viendo cada uno de los ejemplos, tratando de entender esa lógica. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro, algo que tal vez ustedes digan, profe, no entendí, me perdí? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Claro que es un prefijo? ¿Claro que es un sufijo? Listo. Ahorita faltando 5 minutos hacemos el llamado a lista, porfa. Si alguien pierde conexión me avisa para que no tenga inconvenientes, pero si no, pues para que no se pierda el llamado a lista. Pues damos por terminado este tema. En el taller evaluativo, les voy adelantando, el taller evaluativo número 4, esto va a ser evaluado, lo que quiere decir que pues les pido que busquemos ahorita complementando esta parte acá. Vamos a ver también una cualidad o una característica de las palabras. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se crearon las palabras? ¿Ustedes qué opinarían? ¿Cómo se crearon las palabras, chicos? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cómo pensarían que se crearon las palabras? ¿Mm? Sebastián Álvarez tiene la onda de prender la cámara, por favor. Alejandra Naranjo tiene la onda de prender la cámara. Daniela Bernal tiene la onda de prender la cámara. ¿Cómo creen ustedes que se crearon las palabras, chicos? Pues no sé, profe, yo digo que iniciaron con jeroglíficos, pues porque pues estamos hablando de hace muchos años. Yo digo que pues iniciaron con jeroglíficos y pues depende de eso que ahí, yo no sé. Ujú. Listo. Bueno, después de los jeroglíficos, ¿qué pasaría, Diana? ¿Qué pasó después de los jeroglíficos? Ah, no sé, pues no, no sé, no. ¿Cómo, Diana? ¿Cómo, Carolina, perdón? Comenzaron a nombrarlos, ¿no? Digamos, si aparecía un pajarito, pues ahí juntaban letras a ver qué salía. Decía, Pero esto es ¿cómo un iban a pájaro. saber que estaban leyendo eso? Muy bien, Nicole. Entonces, ¿cómo fueron las primeras palabras? No sé, yo digo que iniciaron primero como con las letras pues, para formar las palabras, No. o como puede que vaya así al revés, no sé. Yo digo que vieron como la necesidad de, no sé, de comunicarse de alguna manera. ¿Y cómo lo Y harían, no Nicole? sé, empezaron a hacer así como los bebés. Hacer mamarrachos, lo juntaron y resultaron las palabras. Casi, pero no. Lo primero que existió, bueno, Leana dio un aporte muy importante, fueron los jeroglíficos, pero después de los jeroglíficos, o a la misma medida, empezaron a existir ciertos fonemas, ciertos sonidos. Ustedes se han percatado, chicos, que los verbos, los verbos como tal, ¿sí? Las palabras en verbos son las más cortas, saltar, correr, mirar, jugar, ¿m? De las más básicas, o sea, de las palabras básicas, ¿sí?
¿Cuál otro verbo ustedes conocen así? Saltar, correr, mirar, jugar. ¿Cuál otro? Bailar, cantar, Bailar, cantar, Caminar. caminar. ¿Mm? nadar, Nadar son palabras si vamos al punto de 2 sílabas. Nadar, correr, saltar, jugar. ¿Sí? Mirar. Porque imagínense ustedes en esa época de brincar. Imagínense ustedes en esa época, digámoslo así, antigua, donde estaban peleándose y estaban tratando de no morirse. Entonces peleaban con los animales y necesitaban, de pronto un tigre estaba al acecho de la manada de los humanos. Entonces necesitaban darse órdenes de manera rápida y puntual. Entonces lo más puntual y lo más era una acción. ¿Sí? Ellos no ponían, oye, tú, el que estás mirando el árbol, ten cuidado que un tigre te va a atacar. No, corran, huyan, aléjese, ¿sí? Eran expresiones fonéticas instantáneas que indicaran una orden, ¿sí? No podían. Camilo, ¿sigue conectado? Torres, ¿no está? No. ¿Mm? Siguen o preceden a una acción que continuamente pues va a repercutir en una acción, correr, saltar, huir, ¿sí? No se pueden poner en la tarea de sujeto, el que está ahí, por favor, empiece a caminar rápido porque lo viene persiguiendo un animal. No, tenía que ser una acción. Partiendo de ese principio de la creación de las palabras, chicos, lo que dicen ustedes después, esos sonidos, esos fonemas, empezaron a articularse y empezaron a convertirse en letras, ¿sí? Porque vieron similitudes en ciertos sonidos y en ciertas apreciaciones, lo que permitió que se articulara un lenguaje. Y existen lenguajes que son conocidos como las lenguas propias o las lenguas madre, que son el latín, que son el griego, que son el hebreo, que son el arameo, ¿sí? Que son el mismo inglés, ¿sí? Son lenguas nativas, son lenguas, digámoslo así, raíces, que permitieron la creación de palabras como las conocemos actualmente. Las palabras como las conocemos actualmente han sido mutaciones de las palabras de origen griego y latino. Todo nuestro idioma está basado en todas esas palabras, en el griego y en el latín. Obvio que nosotros tenemos raíces de otro idioma, de otras lenguas. Por ejemplo, también tenemos raíces inglesas, también tenemos raíces del hebreo, también tenemos raíces alameas, ¿sí? Todo ese tipo de raíces. Entonces, ¿por qué traigo a colación eso, chicos? Porque el tema de hoy, pues por el tema con el que vamos a terminar el de hoy, es analizar esas raíces griegas y latinas, cómo se originaron esas palabras y cómo nosotros, conociendo esas raíces griegas y latinas, podemos conocer el significado de la palabra sin necesidad sin necesidad de ir a un diccionario. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos la clase pasada con la palabra alumno? ¿Se acuerdan qué es la palabra lumen? ¿Quién se acuerda? Luz, alumbrar No, algo. sin luz. Sin Alumno luz. significa sin luz. Ajá, alumno significa sin luz. Pero si yo digo que es lumbrera, ¿qué es? ¿Con luz? Exacto. De entrada que es una lámpara, no mentiras. De entrada que es una persona iluminada, ¿sí? Pero la palabra lumbrera es del latín lumen, que significa luz, alguien que está iluminado, alguien que es sabio, alguien que tiene conocimiento. Claro, hasta ahí la lógica, chicos, claros hasta ahí cómo funciona ese sentido de construcción de palabras. Igual vamos a ver cómo, permítame un segundo. Nicolás, una pregunta muy interesante. Profe, pero ¿cómo se crearon esos idiomas? ¿Cómo se creó el hebreo, el griego? Hay muchas teorías, Nicole, ¿sí? No, y es cierto, no es nada risorio la pregunta, es una pregunta muy interesante porque hay muchos científicos que se han dedicado a eso. En parte hay varias teorías, les quiero compartir, cada cual de ustedes puede optar o puede investigar mejor una de esas teorías. La primera habla de una inspiración divina, entonces Dios nos dio a nosotros el lenguaje. Esa es una de las que duró muchos años y pues que fue reinando. Hubo otra que habla de la evolución del lenguaje a partir de las experiencias, digámoslo así, arcaicas o experiencias de cavernícolas. Supongamos, Nicole, hoy para todos,
que somos una tribu, somos la tribu de 9-1. Perdón, de 9-2. Uy, me equivoqué, discúlpeme. La tribu de 9-2. Somos la tribu de 9-2. Entonces, somos la tribu de, no sé, de la tribu aquí de Funza de 9-2. Entonces, nosotros necesitamos comunicarnos. Entonces, empezamos a usar palabras. Entonces, le digo, corre, huye. Yo puedo usar un lenguaje particular, un lenguaje aparte del que conozco. ¿Sí? En la medida que use ese lenguaje, voy articulando sonidos y el mismo sonido se va a repetir. Y poco a poco, al paso de los años, va a haber alguien que va a tener la necesidad de contar nuestra historia y va a empezar a crear símbolos que representen ese sonido, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a la lógica alfabética, las vocales son las representaciones, son los únicos sonidos para nosotros que tienen pronunciación por sí sola. Yo puedo pronunciar la A, la V, la A, la E, la I, la O y la U, pero yo no puedo pronunciar ninguna consonante sin acompañarla de alguna vocal. ¿Sí se han dado cuenta ustedes de eso, chicos? ¿Quién puede pronunciar una consonante sin necesidad de una vocal? F. No, señora, ahí pronunció dos vocales, la E, F. B. Ahí pronunció una vocal, la E. Nadie. No existe ninguna consonante que permita. La No puedes S seguir pronunciando la E. siempre va a pronunciar una vocal. Ay, Eso, sí. siempre va a pronunciar una vocal. O sea, quiero que entiendan esa lógica y a partir de ahí es que muchas, pues digámoslo así, la historia de la humanidad a través del tiempo ha reconocido esa necesidad de que hay vocablos o fonemas, o sea, es decir, sonidos que tienen una particularidad y asimismo lo fueron sintetizando y poco a poco han ido evolucionando los idiomas, Nicole. Pues el griego, el latín, el hebreo, el arameo, todas estas lenguas madres que se reconocen parten de esta evolución del lenguaje, de que personas que se fueron percatando de que ciertos sonidos se repiten y le empezaron a dar una letra particular. ¿Sí? Obvio que no estamos hablando de, eso fue hace como 10 años que el lenguaje se creó. Estamos hablando de millones de millones de millones de años, ¿sí? Millones de años en los que el lenguaje ha ido evolucionando y es lo que ha permitido la creación de las palabras. Claros hasta ahí, chicos. Es una visión general, ¿no? Obvio que eso, pues hay muchos estudios y muchas otras cosas, pero es una idea general de entender cómo se originaron los lenguajes. Pues a partir de esas experiencias de comunidades y de pueblos es que se formó las raíces griegas y latinas, que son las que le otorgan o nos confieren a nosotros como lengua española o como español las propiedades para podernos comunicar. ¿Listo? Entonces, vamos a partir a entender este tema a partir de qué es la etimología, chicos. ¿Sí? Entonces, en la medida que nuestro idioma ha evolucionado, han intentado juntar o separar palabras que permiten entender significados y comprender un poco más, digamos, la profundidad, el intelecto humano. Yo les haría una pregunta a ustedes. Chicos, ¿sin lenguaje se nos sería fácil comunicarnos? Ya recuerden que ustedes saben qué es lenguaje y qué es lengua, ¿no? ¿Qué es lenguaje? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda qué es lenguaje? La forma de comunicarnos. No. Pues sí, no. Recuerden que el lenguaje hace referencia a toda la carga conceptual que nosotros tenemos. La palabra hace parte de la lengua, pero el lenguaje es lo que para mí representa esa palabra. ¿Sí? Eso es lenguaje. Entonces, nosotros desarrollamos lenguaje y tenemos lenguaje a partir de esa característica. Entonces, vamos a analizar qué es la palabra etimología como el estudio de, perdón, avancemos, como un estudio. ¿Qué es la etimología, chicos? Pues proviene del latín etimología, a su vez del griego etimos, que significa elemento verdadero o auténtico.
Y recuerden que todas las palabras terminadas en logía hablan de un tratado o estudio. Entonces, la palabra etimología es el estudio o tratado sobre elementos verdaderos o auténticos. Y vamos a copiar esta definición de etimología. ¿Qué es etimología? Es la especialidad que estudia el origen de las palabras y los detalles de sus cambios posteriores. Busquemos la definición etimológica de una palabra. Es buscar el origen de la palabra. Esa palabra proviene de otra palabra, ¿sí? Las palabras también tienen familia. Entonces, la palabra alumno viene de la familia de lumen en latín. La palabra acéfalo o cráneoencefálico viene de la palabra griega céfalo, ¿sí? Entonces es pariente de esa palabra, son primitos, ¿sí? ¿Sí vamos entendiendo un poquito la lógica, chicos? Entonces, etimología es la especialidad o el estudio sobre el origen de las palabras y los detalles de sus cambios posteriores. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entro en el dilema. O me entendieron muy bien o no entendieron nada. Sí, señor. Listo, chicos. Sigamos entonces. Partiendo de eso, chicos, hay que entender esta lógica. Ustedes dirán que no me sé otra palabra, sí me sé más palabras, pero es que esta es la más usual. Vamos a analizar la palabra alumno y la analizamos desde el sentido que implica entender cómo se da la variación y la construcción de una palabra. Toda palabra tiene una raíz, todas las palabras ustedes le van a encontrar siempre una raíz. La raíz va a estar siempre acompañada de un prefijo, no siempre, pues a veces no hay prefijos, pero por lo general siempre está acompañada de un sufijo. La palabra siempre tiene un prefijo o un sufijo y es la que constituye y la hace palabra. La palabra alumno, ¿sí? Me refiere a mí a alguien sin luz. En este caso, el sufijo me indica que es un hombre, porque termina en O. Si fuera una A, sería femenino y me indicaría una alumna. Entonces, vamos a analizar. Nosotros ya vimos el prefijo, ya vimos el sufijo. Vamos a analizar lo que son las raíces. ¿De dónde viene esa palabra? Entonces, viene del griego, viene del latín y vamos a analizar cuál es ese origen. ¿Qué significa que venga de origen griego y latín? Entonces, partamos de que, a diferencia del prefijo y el sufijo, las raíces griegas y latinas sí son palabras. Son vocablos que provienen del idioma griego y latino que sirven de base fundamental para la formación de muchas palabras en el español. Entonces, partamos de ese hecho, chicos. Sí son palabras, sí son vocablos que tienen ese origen. ¿Y qué nos sirve a nosotros saber eso? ¿Para qué necesitamos eso? Porque nos permite conocer el significado de las palabras. Podemos saber qué significa, podemos saber a qué estamos haciendo referencia al conocer la raíz. Si yo conozco la raíz de la palabra, sé de qué me está hablando, al igual que el prefijo y el sufijo. Si conozco el prefijo, conozco la raíz, nunca tendré la necesidad de ir a un diccionario porque la misma palabra me dice a mí de qué trata. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, chicos. Vamos a hacer lo que, lo que hicimos ahorita con los prefijos y los sufijos, pero lo vamos a hacer con las raíces griegas y latinas. Entonces, hay un listado de raíces griegas y latinas. Me gustaría que nos diéramos la oportunidad de copiarlo bajo el criterio de pues, que lo conociéramos y de que ustedes pues, analizaran también y se dieran a la tarea de conocer cómo funcionan o qué origen tienen estas palabras, ¿listo? Y vamos a encontrar ciertas variaciones y cierta lógica de esas palabras a partir del origen de la palabra. Entonces, si entiendo yo el origen, entenderé cualquier palabra que se le parezca. ¿Listo? Entonces, voy a avanzar y para que veamos el listado de las raíces. Aquí estamos viendo un ejemplo. La primera es una raíz latina que habla de foto, o sea, luz, grafo, escritura, foto, luz, escritura. Y megápolis, grande, polis, griego, griego que significa ciudad. Entonces vamos a empezar con las raíces griegas. Estas son las raíces griegas, chicos. Entonces, la palabra algía
¿Mm? Que tenga la palabra que contenga en su interior la expresión algía hace referencia a un dolor. Neuralgia, ¿sí? ¿Qué otra palabra contiene algía en su interior? Biología. Pero como tal no la palabra algía. ¿Me hago entender, Nicole? Porque biología es la unión de la palabra bio, que significa vida, y logía. ¿Ves? No viene de la raíz algía, sino de la raíz Profe. logía, que significa estudio. Logía es estudio de la vida. Laura. Profe, ¿esas son raíces griegas o raíces latinas? Griegas, son raíces griegas. ¿Mm? Lo que les digo, la idea es que podamos copiarlas y pues que ustedes las tengan ahí. Pues es un listadito un poquito largo, pero pues que nos favorecen comprender ciertas cosas. Por ejemplo, todas las palabras que tengan en su interior la expresión cardio, cardiovascular, taquicardia, cardioencefálico, ¿tienen que ver con quién? Van a tener que ver con el corazón. ¿Mm? Las palabras que tengan en su interior la expresión antropo. Antropo siempre va a hacer referencia al hombre. Y si hace referencia al hombre que es antropófago. ¿Qué es un antropófago, chicos? ¿Sí saben o no saben? ¿O quién encuentra por internet? ¿Un caníbal? Sí, señora, es un caníbal. El antropófago es la persona que gusta de comer la carne humana. Muy bien, Laura. Entonces, vamos a ir anotando. Cuando ustedes vean todas las palabras que vengan de la raíz griega, biblio, quiere decir biblioteca. Por ejemplo, nosotros hablamos de que la Biblia y la Biblia y la Biblia. La Biblia significa biblioteca y significa compendio de libros. ¿Mm? Entonces, la Biblia, ay, es que yo tengo la Biblia. La Biblia es un compendio de libros. Y si ustedes miran una Biblia, pues, ¿qué tiene la Biblia? Un montón de libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, bueno, de para adelante los que se sepan ustedes. Toda raíz bio, por ejemplo, la palabra que Nicole nos compartió, biología. Bio es vida. Biología, ¿cuál otra palabra empieza por bio? Biodiversidad. Biodiversidad. Agradable. ¿Biodiversidad qué es? Diversidad de vida. Ajá. ¿Biodegradable qué sería? Es una forma de vida que se desecha. Cuando algo es biodegradable es que se empieza a deshacer, una vida que se empieza a Se deshacer. descompone. Ajá, o que se descompone. Muy bien, Laura. ¿Sí? Pues si vemos la importancia de las raíces, me ayudan a determinar a mí de qué hacen referencia. ¿Mm? Las impresiones de calo hacen referencia a lo hermoso. La caligrafía, un dibujo o una grafía hermosa. ¿Sí? Otra palabra que usa el calo. Por ejemplo, hasta la misma palabra calor viene de ahí. ¿Mm? Una temperatura hermosa, una temperatura agradable. ¿Mm? Las palabras que tienen la raíz cardiovascular del corazón, cardiopatía, un problema del corazón. ¿Cuál otro ustedes conocen de cardiovascular, que tiene que ver con la circulación del corazón? ¿Cuál otra, chicos? Pericardio. El pericardio es una parte del corazón, no sé cuál parte, ahí me corchan, porque no sé, pero el pericardio es una parte del corazón. ¿Contaría taquicardia? La taquicardia es un problema del ritmo del corazón. ¿Mm? Pero si vemos que cuando veamos, si tiene dentro la palabra el pedacito cardio, es siempre del corazón, siempre va a ser del corazón, chicos. ¿Mm?
¿Cuál? Cardioscopio. ¿Cuál? ¿Cuál, Laura? Cardioscopio. La cardioscopia es un estudio del corazón. ¿Mm? La palabra cosmo, que hace referencia al mundo, la cosmovisión, entonces la visión del mundo, la cosmología, el estudio del mundo. ¿Cuál otra inicia con cosmo? Otra palabra que venga de la raíz cosmo. Cosmogénesis, el origen del mundo. ¿Mm? Entonces, para que analicemos así. Cosmo y Juan Dano. Cosmo, sabe que suena chistoso lo que dice Daniel Ríos, dijo Cosmo y Wanda, pero la palabra cosmo o cosme como nombre hace referencia al mundo, ¿sí? Entonces, cosme o cosmo hace referencia a ese mundo. Entonces, él es mi cosmo, mi mundo. Cosme, en fin. Porque hubo personas que se llamaron Cosmo. La raíz céfalo. La raíz céfalo siempre va a hacer referencia a la cabeza. Cefalograma, un estudio de la cabeza. Acéfalo, sin cabeza. Cefalea, dolor de cabeza. Bueno, no sé qué otra conozcan ustedes. Cefalografía. Daniel, pero la cefalografía existe, pero con C, ahora sí. La cefalia es un dolor de cabeza, un malestar de la cabeza. Listo. Para que lo tengamos presente, ¿vale, chicos? Las palabras iniciadas con la raíz cracia, hace referencia siempre a un gobierno. Democracia, burocracia. La burocracia, sí, señor. Muy bien. El cromo, cuando veamos la palabra cromo dentro de una raíz, hace referencia al color. Gracioso. Gracioso, ¿no? Plutocracia. ¿Perdón? Plutocracia. Sí, señora. La aristocracia habla de una forma de gobierno, ¿sí? Crono, cuando vean la palabra crono, hace referencia al tiempo. Cronología, cronograma. La palabra, dime. Cronómetro. El cronómetro, ¿sí? Cronómetro es algo que mide el tiempo. La palabra demo, de la raíz demo, que significa pueblo. Epidemia viene de demo, un padecimiento del pueblo. La palabra dermis, que viene de la piel, hipodérmico, que está debajo de la piel. La dermis, el edro es una cara, de ahí viene el hexaedro. Etimo, lo verdadero. Etimología, lo estudio de lo verdadero. El fago, de comer. Por ejemplo, las raíces nos ayudan a nosotros también. Ustedes han escuchado hablar del pedofilia. La pedofilia, si vamos a la raíz, significa pedo, significa niños, pedos. Filia significa amor. Entonces, es el amor a los niños. Claro está que pues de ahí venimos de ahí viene también pues ese amor es un poco, hoy en día es entendido un poco salvaje, ¿no? Toda cochina de personas que abusan de los niños inocentes. Pero el punto es entender que tiene una raíz griega o latina y que significa y busca definir ciertas cosas. Filio es amigo de los niños, pedófilo es un amigo de los niños. Las terminaciones en fito o lo que contenga la raíz fito hace referencia a la planta, las raíces de fobia, de miedo, fono, sonido, foto, luz, ¿sí? Gano, unión, gastro, de estómago, geo, tierra, todo lo que tenga la raíz geo hace referencia a tierra. Profe, Dime. ¿y las latinas todavía no? Es que son varias. Quiero que las veamos así. Sí, las latinas las veremos si quieres la próxima clase. Monogama. Bueno. Monogama no, será monogamia. Gastronomía. ¿Sí? Geocentrista. La tierra como centro. Muy bien, Daniel. ¿Sí? Entonces, entendamos que todas estas palabras tienen eso. Si nosotros no logramos aprender este vocabulario, pues la idea es que si ustedes lo hagan poco a poco, yo conozco casi todas las palabras,
y le permiten a uno entender cómo funcionan. Por ejemplo, un hematoma. ¿Qué es un hematoma? Pues es una acumulación de sangre en un lugar, ¿sí? La palabra anemia. ¿Qué significa anemia? Sin sangre. Sí, sería bueno. Acumulación de sangre. ¿Listo, chicos? Helio hace referencia al sol, hidro al agua. Si yo digo que sufre de hidrocefalia, ¿qué significaría, chicos? Hidro, agua, céfalo, cabeza. Hidrocefalia, ¿qué sería? Agua en la cabeza, no sé. ¿Te Sí, en la señora. cabeza? No, sí, chicos, es eso. O sea, es eso. La hidrocefalia es una enfermedad en la que la persona retiene mucho líquido en la cabeza. Es eso, ¿sí ven? Que conociendo la raíz Sí. yo puedo determinar de qué me están hablando. Hidrógeno también viene de ahí. Sí, casi todas las raíces, si nosotros las entramos a analizar, nos vienen a hacer referencia. Hidro, arriba la referencia al agua. Hidrografía, no sé qué es. Hidrografía, pues, hidrografía sí existe, que es la ruta que traza el agua, ¿sí? Una hidrografía, la ruta de los ríos. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar ahí tenemos más listado. La próxima clase terminamos de ver el listado de las raíces griegas y las latinas. Hago el correspondiente llamado y los abandono entonces para que puedan ir a descansar, para que vayan y se relajen. Y ni se relajen mucho porque, chicos, recuerden aquellos que me deben notas, ya la próxima semana se cierra. Yo le pedí el favor a la profe Emily que enviara el reporte de quienes debían. Si ustedes no sustentan esas notas, pues, profe, yo iba a hacerlo, pero no lo hizo. Bueno, empecemos llamando listas rápidamente. Si se corta la clase, chicos, y no he terminado de llamar, pues no hay problema, porque igual yo tengo el registro fotográfico. Álvarez Olivar. Sí, ahí está. Bedoya Soriano Laura está. Benavides Salgado está. Bernal Rodríguez Carol Daniela. Bernal. Señor. Ya la vi, no te preocupes. Castañeda está. Díaz está. Díaz Rodríguez está. Eslava Corredor está. Gómez Pineda no está. Gómez Piña Angie Carolina sí está. Gómez Tibaquira Angie Natalia sí está. Herrera Maecha Angie Tatiana sí está. Chicos, dejemos así entonces que tengan buen día. Yo termino de llamar a lista, ¿bueno? Que tengan muy buen día. Chao, Bueno, chicos. chao, profe. Chao, profe.